Bueno, en este caso os traigo este micrófono, ¿vale? Que estáis viendo aquí. El precio, bueno, es lo primero que vamos a ver, que es 7,90, ¿vale? Y bueno, como estáis viendo, bueno, euros, ¿vale? 7,90 euros. Aquí ponen un poquito los temas de las compatibilidades y demás. La distancia más o menos, ¿vale? A la cual pues en principio ahí, como veis, lo ponéis en... Bueno, ahora cuando lo abramos lo vemos eso. El tema de las características que tiene, ¿vale? Micrófono de escritorio con botón de silencio y hable, comuníquese en total libertad, ¿vale? Micrófono unidireccional ideal para uso multimedia, mensajería de voz, soporte flexible, ajustable a diferentes posiciones, computador de silencio ubicado en base, longitud de cable, conector 3,5, ¿vale? Milímetros. Y bueno, pues estaría esto. Por aquí viene en varios idiomas también. Y como estáis viendo, pues este sería el micrófono. Y vamos a abrirlo para verlo, ¿vale? A ver. Bien, o sea, vemos que viene con un cable, este cable de aquí. A ver, vamos a sacarlo. Aquí está. Bueno, estoy viendo también que en otras, lo que son otras páginas y demás, está algo más caro. No sé por qué aquí son 7,90. En otros lugares me marca como 11,70 euros, ¿vale? Pero bueno, ya os digo, o sea, a mí me ha costado esto. O sea, depende también de los lugares donde busquéis y demás. De todas maneras, abajo os dejaré un enlace, ¿vale? Para que lo podáis pillar al mismo precio que yo, más o menos. Y bueno, pues esto sería esto de aquí. Vemos que tiene también entrada, como veis, o sea, tanto de, bueno, para poder hablar y demás, ¿vale? Y bueno, pues a ver, tendríamos esto. Más o menos se pone a esta posición o a esta altura, ¿vale? Ahí está. Y luego lo ponemos de esta forma a una distancia aproximadamente más o menos como pone en el dibujo, ¿vale? En este dibujo que estáis viendo aquí, pues estaría, ahora se ve mejor, ¿no? El escritorio, más o menos, la pantalla, pues a esta distancia se escucharía bastante bien, ¿vale? Otras cosas que tengo que comentar de aquí, de esta parte, ¿vale? Encender o apagar, ¿vale? O sea, encender es por aquí, ya estaría encendido. O sea, ahora mismo estaría apagado, ¿vale? Si lo queremos encender, movemos hacia arriba y estaría encendido, ¿vale? Apagado y encendido. Ahí está. Y bueno, pues como veis, también, o sea, la forma que tiene. O sea, esto también se le puede girar, ¿vale? Si lo queréis subir más, de esta forma, o lo queréis subir menos, así. Todo depende de la posición. Incluso también se puede poner así, ¿vale? O sea, nos permite también girarlo de esta forma. Muy importante siempre que esta parte quede hacia nosotros, ¿vale? O sea, hacia esta parte de aquí para que el tema del audio y todo se escuche perfectamente, ¿vale? Si os acercáis demasiado, probablemente se escuche peor, o sea, como que más. Entonces, yo creo que la medida más o menos, para que en este caso se escuchase bien, sería este lado, esta parte de aquí, ¿vale? O sea, aquí sería la medida perfecta, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Y bueno, pues ya veis, incluso lo podéis, dependiendo también, o sea, lo podéis alzar más, o sea, así, y ponerlo así, de esta forma. Y quiero que se vea todo el ángulo, o sea, así. Ahí estaría. Y bueno, pues ya os digo, o sea, para el precio que tienen también la calidad de sonido y todo es bastante buena, ¿vale? O sea, ya veis que en este caso no llegaba a 10 euros. Pero bueno, tenemos esto. Y no os preocupéis tampoco por esto, o sea, lo que es la barra esta, porque... Ahí está.
Ya, porque esto se puede moldear, ¿vale? O sea, no os preocupéis en el tema. Esto es porque ha estado metido en la caja y tal, pero más o menos esto se le puede moldear, ¿vale? A vuestro gusto. Ahí está. Y bueno, por cierto, las entradas donde tenemos que conectarlo es esta de aquí, ¿vale? O sea, en el caso del ordenador, a ver si se está viendo, sería aquí, ¿vale? Ahí estaría. Ahí estaría conectado ahora, ¿vale? Nos aparecerá en la pantalla esto de aquí, ¿vale? Entrada de micrófonos y tal. Le vamos a dar a aceptar. Ahí está, perfecto. Y ahora ya estaría todo correcto. Vamos a abrir el OBS Studios, ¿vale? Para que podáis ver, pues, que sí que funciona. Vale. A ver un momento. Ponemos esto por aquí. Y ahora enseguida cargará el OBS Studios, que es el programa que utilizo yo para hacer directos y todo eso. Vale, propiedades y ponemos micrófono, que es este. Vale. Le damos a aceptar. Y como estáis viendo, pues, ¿veis? O sea, se está escuchando el tema del volumen. ¿Lo veis ahora? Ahí estaría. Se estaría escuchando perfectamente, ¿vale? Pues bueno, ya os digo, o sea, realmente bastante recomendable, o sea, que os lo pilléis y demás, ¿vale? Y nada más que deciros, ¿vale? Lo vamos a finalizar aquí. Voy a poner también todas las descripciones, todo esto de aquí que hemos puesto, pero también lo voy a poner en inglés, ¿vale? En inglés y en español, ¿vale? Las características del producto y todo eso.